Nada, al menos de mí, jamás. A eso me dediqué, a que no me atraparan nunca, nunca más. Este documental fue dirigido por Sergio Castro San Martín, creador y co-realizador de la serie La Jauría, junto con la casa productora Storyboard Media. La dirección de fotografía está a cargo de Eduardo Banster. Fue estrenada mediante diversas plataformas digitales y tiene una duración de 90 minutos. El Negro fue el apodo que se le dio a Ricardo Palma Salamanca, uno de los más conocidos y polémicos fugitivos en la historia chilena. Se le acusaba de homicidio, portar un arma ilegalmente y evasión de presos en la cárcel de alta seguridad. Pertenecía y era miembro activo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Su rol estaba en el grupo armado y fue el autor material del asesinato del ex senador Jaime Guzmán y el coronel Luis Fontaine. Fue en el año 1992 cuando es apresado en una cárcel de máxima seguridad. 4 años después lograría fugarse con la ayuda de un helicóptero y siendo cargado por una canasta, logrando evadir la justicia por más de 20 años, hasta que fue encontrado en 2018 por agentes de la Interpol en París. Finalmente se quedó en ese país al ser acogido con asilo político. La película se realizó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada y Corfo. La premisa de la cinta es el hecho de que Palma Salamanca habla públicamente por primera vez de sus acciones, transformándose en un registro audiovisual histórico. En la película se encuentran los testimonios de sus hermanas Marcela y Andrea y de su madre, quienes también hablan por primera vez, siendo estas las narradoras de la historia en conjunto con el amigo del negro apodado El Guatón. Sus relatos descubren distintos secretos que tratan de esclarecer los misterios del accionar de su hermano e hijo. El documental cuenta con distintas imágenes de archivo de la época de dictadura y metrajes recientes del estallido social ocurrido el pasado 2019, todos de una gran calidad y un calce casi perfecto, material audiovisual utilizado para así relacionar ambas épocas históricas de nuestro país, en una especie de comparación visual, y cómo la acción ejecutada por Ricardo no logró cambiar la Constitución. El montaje de audio, por su parte, a veces logra ser un poco molesto, sobre todo al final, donde predominan los silencios y los gritos sobrepuestos de distintos archivos. A su vez, los testimonios de las personas cercanas a Palma están editados de tal manera que le explica al espectador las motivaciones, mas no las transforma en un tipo de justificación de su acto criminal, método el cual hemos visto en distintos documentales y series de Netflix, como por ejemplo las cintas de Ted Bundy. El documental El Negro entrega una mirada holística de los sucesos en los que estuvo involucrado Ricardo Palma Salamanca, permitiendo en primer lugar conocerlo, adentrarse en su vida, saber de su familia y conocer cómo vivieron la época de dictadura. Además, este film permite al espectador sumergirse entre matices de emociones, pese a que ya todos conocemos los hechos. La película no introduce directamente al negro, sino que desarrolla la historia de este sin mostrar mayores antecedentes de la actualidad del protagonista, siendo las hermanas y madre de Palma Salamanca las encargadas de reconstruir en primera instancia la historia del negro, lo que en definitiva le permite al espectador ir avanzando junto a ellas en los hechos, conociendo cómo la familia vivió aquella época y contando además sucesos que marcaron la vida tanto de Mirna, Marcela y Andrea como la de Ricardo. Si bien los hechos narrados son potentes, entre ellos el asesinato del senador Jaime Guzmán y secuestro de Christian Edwards, el largometraje también revela parte de la intimidad de la familia Palma Salamanca, en donde se expone la mirada de sus hermanas y madre ante los sucesos protagonizados por Ricardo. Además,
Se muestran los amigos del negro, también miembros del denominado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, permitiendo conocer cómo se desenvolvía en aquel grupo y cómo ellos de cierta forma lo apoyaban pese a los actos cometidos. Un hecho particular que realmente llena de emoción es esta parte en la que muestran a la madre de Ricardo, con ya visibles cambios físicos por su edad, mirando el horizonte desde una ventana. Esta escena nos ayuda a entender y nos transmite la pena que ha sentido y siente esta madre que prácticamente perdió a su hijo estando él con vida. Cabe destacar de que pese a que esta película reúne imágenes que son de gran calidad y que aportan a la historia, existen ciertas tomas que podrían resultar un poco extensas, por lo tanto también serían un poco tediosas para el espectador. Sin embargo, tomando en cuenta de que estos sucesos ocurrieron hace más de 20 años, la cinta logra un buen trabajo recopilando todos estos videos que nos ayudan a entender mucho mejor el contexto en el que ocurrieron. Considerando lo anteriormente mencionado, el documental mantiene un relato sin sesgo, permitiendo que quien lo vea se cree una propia opinión de lo ocurrido. Por supuesto que dependerá de la ideología o de cómo vivió aquel periodo. Aún así, nadie queda indiferente al ver la cinta, ya que genera una ola de sentimientos encontrados. Por un lado, la emoción de la gente tras la victoria del no, que se logra sentir en carne propia cuando se asemeja a lo ocurrido durante el estallido social en Chile y posterior votación del plebiscito, lo cual conecta con este periodo pasado, convirtiéndose en una cinta intergeneracional. Sergio Castro San Martín, a través del negro, muestra un relato con gran cantidad de antecedentes, primando contar una historia con sucesos, hitos y relatos, más que mostrar a un asesino o un ídolo por los actos que realizó. Considerando el resultado del film, se demuestra que existió una gran conexión entre el equipo y los protagonistas de esta historia, quienes cuentan por primera vez algunos acontecimientos que marcaron para siempre sus vidas. Esto permite consolidar un relato fidedigno y lleno de emociones que, de seguro, no dejaron a nadie indiferente. Finalmente, el documental cumple con su objetivo, mostrar a un Ricardo Palma Salamanca sin tapujos, contando su historia pero sin juzgarlo, permitiendo adentrarse en aquella época, convirtiéndose en un documental con profundidad.